Se acabó la semana, no creíamos llegar al sábado, pero finalmente aquí estamos en 24, arrancando el 24 de este mes de marzo de 2012 y claro, como siempre lo hacemos, con un resumen de información para ustedes aquí en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Llega Benedicto XVI. Con un mensaje de esperanza, el Papa llegó a nuestro país, donde permanecerá por 3 días para fortalecer la fe entre los fieles católicos. Y rezaré especialmente por quienes más lo precisan, particularmente por los que sufren a causa de antiguas y nuevas rivalidades, resentimientos y formas de violencia. Una plegaria para el ESME. Ante la llegada del Papa Benedicto XVI, diversas organizaciones se manifestaron en la Ciudad de México para pedir que sea solucionada su situación. Pues también haga un voto, ¿no?, para que se solucione este tipo de conflictos. Alternativas ante sequía. Con el objetivo de evitar una crisis alimentaria en estados afectados por la falta de agua, autoridades promueven las huertas de traspatio para generar la autoalimentación. Impulsar lo que en su momento eran pues los corrales en las casas o los huertos combinados tanto de hortalizas. Recorrido internacional. Rinden homenaje en Francia a las personas que fallecieron a manos del llamado asesino de Toulouse. Autoridades niegan que la red terrorista Al-Qaeda haya intervenido en los lamentables hechos. Vine para rendir homenaje a las víctimas y decir que todos estamos contra la violencia. Pues vámonos con la nota que es la nota de las últimas 24 horas y que tiene que ver con la llegada del Papa Benedicto XVI al Aeropuerto Internacional del Bajío, allá en el estado de Guanajuato, donde fue recibido por el presidente de la República, pero en su momento, en su oportunidad, el sumo pontífice dijo que orará por los que sufren, sobre todo aquellos que han sido víctimas de la violencia organizada. El sueño de millones de mexicanos por tener cerca al representante de Cristo en la tierra finalmente se hizo realidad. Después de 14 horas de vuelo y atravesar más de 10,000 kilómetros de distancia, el Boeing 777 de Alitalia que trasladó desde Roma al Papa Benedicto XVI aterriza en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Benedicto, hermano, ya eres mexicano. Las escotillas de la aeronave se abren y dan paso al Vicario de Cristo, que es recibido con lágrimas y arengas por miles de peregrinos que ya lo aguardaban desde hace varias horas. El Papa se muestra visiblemente conmovido por la algarabía que causa su llegada. Es el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala los encargados de dar la bienvenida al sumo pontífice. La gente no deja de expresar su euforia con porras y gritos, a pesar del protocolo oficial instalado por tratarse de la visita del líder del Estado Vaticano. Se entonan los himnos de México y el Vaticano. En su discurso de bienvenida, el presidente Calderón reconoce que México es la segunda nación con más fieles católicos en el mundo, más de 93 millones. No obstante, subraya que su llegada se marca en momentos en que la nación atraviesa por situaciones difíciles. Lo recibe su santidad, un pueblo que ha sufrido mucho. México también ha sufrido, su santidad lo sabe. La violencia despiadada y descarnada de los delincuentes. Pero a pesar de todo, México está de pie. En su primer mensaje, el Papa promete rezar por el pueblo mexicano, sobre todo por aquellos que sufren por la violencia. Y rezaré especialmente por quienes más lo precisan, particularmente por los que sufren a causa de antiguas y nuevas rivalidades, resentimientos y formas de violencia. Después de saludar a funcionarios de los 3 poderes de la Unión,
El Papa se acerca a bendecir niños, indígenas y personas con discapacidad que nunca imaginaron tener así de cerca al Santo Padre. Benedicto XVI aborda el papamóvil que lo trasladará desde Silao a Guanajuato en un recorrido de 33 kilómetros. Una valla humana lo aclama con banderas y gritos mientras espera ver, aunque sea por segundos, al vicario de Cristo. Tras más de 2 horas de recorrido, el Papa llega al Colegio Miraflores, donde es aguardado por una multitud. Y a pesar del cansancio, se da el espacio para bendecir a más niños enfermos. Benedicto XVI ingresa al Colegio Miraflores, recinto que servirá de casa papal durante su estancia hasta el próximo lunes, donde será atendido por las religiosas capuchinas. TVCN, Alexandra Gas. Y fue precisamente con motivo de la visita de Benedicto XVI que aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, 2 grupos particularmente se dieron cita para manifestarse. Uno de ellos, los integrantes de lo que fue la compañía de Luz y Fuerza, la gente del ESME, pidieron porque se resuelva el conflicto en el que está su circunstancia, su situación, y también frente a la catedral, un grupo minoritario, pero finalmente un grupo expresó su repudio, su rechazo a la presencia del Papa en nuestro país. Manifestaciones nos hicieron esperar en la capital del país ante la llegada del Papa Benedicto XVI a tierras mexicanas. Diversos grupos manifestaron su sentir en el primer cuadro de la ciudad. El Sindicato Mexicano de Electricistas realizó una cruz humana con más de 1,200 participantes en el Zócalo capitalino, con el fin de que el Papa tome en cuenta en sus oraciones los conflictos en México y se dé solución a los problemas. De tal manera que hacer visible el movimiento ante la llegada de Benedicto XVI, pues también haga un voto, ¿no?, para que se solucione este tipo de conflictos. Pero mientras los electricistas expresaban su beneplácito por la llegada papal, un grupo de 10 personas con vestimentas religiosas se manifestaron en la catedral en repudio a la visita. Repudio total al Papa criminal. Y estamos en contra de la visita de Ratzinger a nuestro país. No queremos que venga a meter sus manos a la elección presidencial. Esta manifestación fue tomada como una agresión a la Iglesia Católica. ¡Fuera el Papa! ¡Fuera el Papa! ¡Arriba el Papa! ¡Arriba el Papa! Desde las calles de la ciudad, Rogelio López, TVC Noticias. Y después del temblor del pasado martes, aquí en la Ciudad de México, por lo menos 10 escuelas tendrán que ser reparadas, tendrán que sufrir por ahí algunas reparaciones. Para eso el secretario de Educación local dijo que se dispone de entrada de 100 millones de pesos. 10 escuelas en el Distrito Federal cerraron sus puertas debido a que presentaron daños estructurales por el sismo de 7.4 grados del martes pasado. En la delegación Tláhuac, que es en donde tenemos por hoy suspendido el servicio en alrededor de 3-4 escuelas. En la Gustavo Amadero es en donde hay 2 escuelas más. El secretario de Educación capitalino informó que más de 2,000 alumnos se han visto afectados por el cierre de escuelas y que este fin de semana continuará la revisión de instalaciones, con lo que se determinará si es necesario abrir espacios alternativos para no perder el ciclo escolar. Estamos haciendo el concentrado para que no se quede una sola escuela sin revisar. Cualquier cosita que se haya detectado, que se rompió un vidrio, que hubiera una fisura, o simplemente porque los padres de familia o los maestros tienen alguna duda, ahí vamos a estar. Al realizar una de estas revisiones en la Colonia Obrera, la cual tuvo afectaciones en 6 salones por el reblandecimiento del muro exterior, se informó que en esta institución sirvió perfectamente el mecanismo de alarma sísmica. Mario Delgado adelantó que podrían destinarse 100 millones de pesos a la remodelación de escuelas en el Distrito Federal. David Martínez Huerta, TVC Noticias.
Ya que estamos en estos temas de los estudiantes, dicen las abuelitas que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y si no ve usted, estas 9 chamacas allá en Tijuana, se les ocurrió meterse unas pastillas de Valium para ver qué se sentía. Se intoxicaron, por supuesto, y la que llevó las pastillas a la escuela y la mamá fueron llevadas ante las autoridades. 9 jovencitas de la secundaria ETI de Tijuana resultaron intoxicadas después de ingerir medicamentos controlados conocido como Valium. Los hechos se registraron la noche de este jueves en el interior de la escuela. Las menores consumieron las pastillas que una de las estudiantes había tomado de su casa. Fueron trasladadas a la Cruz Roja, donde recibieron atención médica. No sabíamos la cantidad que había ingerido cada uno de ellos. De ahí la emergencia, ¿verdad? Pero ya una vez valorados, venían más preocupados y más asustados que realmente en condiciones de depresión. Las consecuencias del consumo de este tipo de psicotrópicos en las menores de entre 12 y 13 años de edad pudo ser fatal. Hasta la muerte. Es decir, el hecho de que un depresor del sistema nervioso cause somnolencia profunda, puede dejar de respirar el paciente. Autoridades educativas aseguran que este tipo de situaciones pueden ser controladas con la participación de padres de familia, autoridades y maestros. En el caso de ayer fue un lamentable descuido de la madre de familia que tenía un medicamento prescrito de uso restringido y no tuvo el cuidado de dejarlo, de ocultarlo, lo dejó a la vista, la niña se lo llevó a la escuela y esto lo compartió las pastillas con otros niños, tal vez creyendo que no eran peligrosos su ingesta. En la Procuraduría de Justicia se ha iniciado una investigación en torno al caso, ya que se pudieron haber registrado varios delitos. Podríamos hablar de corrupción de menores, podríamos hablar de lesiones y eventualmente pues algún delito de carácter federal. El caso fue turnado a la agencia del Ministerio Público de la PGR, ya que se trata de medicamentos controlados. La menor que sustrajo los psicotrópicos y la madre de la estudiante se encuentran detenidas bajo investigación. En Tijuana, con imágenes de Manuel Beitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Es ahora el turno de la información internacional. ¿Qué le parece si nos vamos a Texas? Allá en Houston, las autoridades encontraron a 49 centroamericanos indocumentados. Estaban siendo extorsionados por parte de los famosos polleros. Y al otro lado del Atlántico, allá en Europa, dicen las autoridades francesas que no cuentan con elementos de que el hombre que en Toulouse mató a 7 personas de entrada, quería matar a más, tuviera nexos con alguna red terrorista como Al Qaeda, por ejemplo. Y yo le quiero comentar algo al calce de esta información de Francia. Resulta que en las últimas horas a una maestra de prepa se le ocurrió decirles a sus alumnos: muchachos, levántense, vamos a guardar un minuto de silencio por este hombre que mató a 7 compatriotas nuestros aquí en Francia. De inmediato los muchachos, ya de tercero de prepa, sintieron que eso no estaba bien. ¿Cómo se iba a honrar, cómo se iba a guardar un minuto de silencio por alguien que había matado a 7? Algunos se salieron, lo denunciaron ante la dirección, pero la maestra dice que lo que pasa es que esos nexos con la delincuencia organizada de este hombre son puras invenciones del presidente Sarkozy. Obviamente a la teacher la suspendieron de inmediato. El líder del golpe de Estado en Malí, capitán Amadou Sanogo, negó tener intenciones de permanecer en el poder, el cual dejará una vez que el ejército sea capaz de proteger al país. Aclaró también que pretende llevar ante la justicia a los dirigentes derrocados. Mientras tanto, la Unión Africana suspendió a Malí de todas las actividades en el bloque hasta que se logre el restablecimiento del orden constitucional. El paradero del presidente Amadou Toumani Touré se desconoce. Hay versiones extraoficiales que aseguran que se encuentra en un cuartel militar en la capital, Bamako, protegido por la Guardia Presidencial. Mohamed Merah, el asesino de Toulouse, quien fue acribillado a balazos por la policía de intervención rápida en Francia, sucumbió a 2 tiros mortales, uno en la cabeza y otro en el abdomen, según los primeros resultados de la autopsia revelados por el diario Le Parisien. Por otra parte, las autoridades de Francia informaron que no cuentan con evidencia de que la red Al Qaeda haya encomendado a Merah la ola de asesinatos donde murieron 7 personas. Mientras tanto, cientos de personas rindieron homenaje a las víctimas en el centro de Toulouse. Vine para rendir homenaje a las víctimas y decir que todos estamos contra la violencia hacia personas que piensan diferente y viven de otra manera. La bandera dice, mismo Dios, el mismo amor.
Agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas rescataron en Houston, Texas, a 49 indocumentados centroamericanos que permanecían secuestrados por traficantes, quienes exigían dinero a sus familiares para dejarlos en libertad. Según información oficial, una mujer contactó a la policía para denunciar que su amigo estaba retenido por traficantes de inmigrantes, conocidos como coyotes, que le exigían más dinero aún después de que ya había pagado para que lo dejaran libre. La policía acudió al lugar que la mujer les indicó y localizó en una casa a los 49 inmigrantes, 38 adultos y 11 niños. Cerca de 300,000 estudiantes salieron a las calles de Montreal en rechazo al incremento de 75% de la matrícula universitaria, según un decreto de las autoridades de la provincia de Quebec. Los estudiantes han permanecido en huelga durante los últimos 2 días, en oposición a la medida tomada que aumentó $325 anuales la cuota inicial del periodo escolar. El costo de la matrícula educativa en esta región canadiense es más elevado que en Europa, de acuerdo con datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Kofi Annan, enviado especial conjunto de Naciones Unidas y la Liga Árabe, viajará a Moscú y Pekín este fin de semana para sostener negociaciones sobre la crisis de Siria, anunció el viernes su portavoz. Esto luego de que un equipo enviado por Annan mantuvo 3 días de conversaciones en Damasco sobre la implementación de un plan de paz, dijo el portavoz. En tanto, miembros de la Unión Europea autorizaron nuevas sanciones contra Siria en un intento más por hacer que el presidente Bashar al-Assad ponga fin a la represión contra la población civil. Este viernes también se realizaron varias manifestaciones por todo Siria contra el presidente al-Assad. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Enrique Peña Nieto fue el invitado de honor a la conmemoración de los 18 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, entonces, en aquel 1994, candidato a la presidencia de la República. En un mitin político, el entonces candidato del PRI se dirigió con un discurso a los residentes de Lomas Taurinas en la ciudad de Tijuana. Se colocó un templete improvisado montado sobre una camioneta. Alrededor de 4,000 personas se reunieron para ver al candidato en el denominado Acto de Unidad. Han pasado 18 años y en esta colonia es como si el tiempo se hubiera detenido. Muchos jóvenes que nacieron con la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta este día adquieren en nuestro país sus derechos políticos. Ellos ahora son los encargados de exigir un cambio en la política nacional. Yo creo que el avance que se ha logrado a partir de las propuestas del licenciado Colosio ha sido mínimo. El discurso del 6 de marzo de 1994, si lo volvemos a leer el día de hoy, es prácticamente el mismo México. Cierto, hubo alternancia en el gobierno, pero la cultura política, la cultura democrática, desde mi personal punto de vista, todavía no logra consolidarse para arribar a la normalidad democrática. Presidentes, procuradores, fiscales y autoridades en general han pasado a lo largo de estos 18 años sin resolver de manera convincente el caso. En este día su memoria nos reúne y nos recuerda nuestros compromisos. El gobierno de la ciudad cumple así con la responsabilidad ética y política de recordar a quien aportó lo mejor de sí mismo por la grandeza de la nación. Desde 2005, el 23 de marzo quedó estipulado en el calendario cívico de Tijuana y es una fecha marcada en la memoria de los mexicanos. Luchar junto al pueblo era su alegría y sin un revólver él se defendía. Esa era la vida de Colosio en vida que llegó a Tijuana. En síntesis informan Carlos Brightly y Fernanda López Treviño. Pero también tenemos buenas noticias. La Secretaría de Salud a nivel federal anunció la liberación de 31 nuevos productos que ya están siendo utilizados en países del primer mundo y que por primera vez llegan a México y son importantes porque ellos controlan una serie de enfermedades que padecen sobre todo los mexicanos. Hay buenas noticias para las personas que padecen enfermedades del corazón, tumores malignos, hígado, riñones, cáncer, cerebrovasculares, pulmonares, insuficiencia renal, neumonía, bronquitis o anemia. La Secretaría de Salud anunció la liberación de 31 nuevos medicamentos innovadores. Estos medicamentos innovadores son nuevas alternativas curativas que aporta el propio proceso científico a toda la humanidad sin distinción de decir que ingreso, sin distinción de sector público o privado. Lo que buscamos es darle a la población mexicana otras alternativas terapéuticas en beneficio de su salud y al mismo tiempo alentar la competitividad
del sector farmacéutico. Los medicamentos ya pasaron las pruebas de calidad, seguridad y eficacia. De hecho, ya circulaban en otros países de primer mundo, pero al mercado mexicano aún no llegaban. Por ello, celebramos que en México estemos aprobando hoy un paquete de terapias innovadoras de última generación. Con estos nuevos medicamentos dirigidos a 12 clases terapéuticas distintas, se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir el costo de tratamientos, así como el tiempo de incapacidad y hospitalización. Que esas 12 clases terapéuticas representan el 54% de las causas de muerte de la población, que el costo promedio anual de los tratamientos asciende alrededor de 115,000 pesos, mientras que también el valor en el mercado de estos productos asciende alrededor de 40.5 millones de pesos. Cabe destacar que de los 31 medicamentos nuevos hay 6 que se denominan huérfanos, porque son destinados a enfermedades que aquejan a un universo reducido de pacientes. Para TVCN, Mari Carmen Wister. La reforma del 2005. Veamos ahora cómo es que las autoridades están apoyando a algunas entidades de la República que se vieron severamente afectadas por la sequía de los últimos meses. Los daños originados por la sequía en el campo zacatecano afectan cada día a un mayor número de la población que lucha por conseguir los productos para su alimentación debido a su escasez e inminente aumento de precio. En este tiempo se han perdido cerca de 600,000 hectáreas de cultivos de temporal y se ha registrado por lo menos la muerte de 80,000 cabezas de ganado. Para prevenir un panorama de hambruna, las autoridades locales han lanzado un programa único en el país que consiste en dotar a los hogares del campo de aves de corral con la finalidad de rescatar las huertas de traspatio como medio de autoalimentación. De generar huevo, de generar carne y que se puedan además reproducir para impulsar lo que en su momento eran pues los corrales en las casas o los huertos combinados tanto de hortalizas como de gallinas. Ante la pérdida de cosechas, la semilla del frijol para los cultivos del presente año también ha escaseado. Con la finalidad de sembrar en tiempo y forma, se han acopiado más de 1,600 toneladas del grano que serán entregadas a un precio especial a los campesinos para dar inicio al ciclo agrícola. Pero a pesar de los esfuerzos, la población continúa batallando para conseguir el alimento. Zacatecas históricamente ha sido el primer lugar en producción de frijol en el país. En la actualidad, la compra cotidiana de este producto ha disminuido considerablemente por los costos y la escasez. Ha disminuido bastante, aproximadamente en un 40% de las ventas por el incremento del frijol y aparte de la sequía, pues ya hay escasez de frijol. Entonces nosotros batallamos mucho para conseguirlo y la gente para comprarlo. Es la población de las ciudades la que ya comienza a resentir la falta de alimentos, situación que por meses han sorteado los campesinos de la entidad. Muy mal porque en vez de ir para arriba vamos para abajo. A veces comeremos y a veces ya no comemos, ¿verdad? Sí, pero de todos modos ya ves, ahorita está duro. La semilla para que el presente ciclo agrícola sea próspero ya está puesta, pero ante la poca tecnificación del campo, queda en manos de la lluvia para que los esfuerzos realizados tengan resultados. Lo invito ahora a la presentación del libro Un regalo después de tu partida, en la cual estuvo nuestro director general Julio Di Vela Roldán. La pérdida de un ser amado también trae enseñanzas de vida. La historia de María de Jesús González Restrepo, mejor conocida como Marichu, es el vivo testimonio de que una madre se puede sobreponer a la muerte de un hijo. Y lo primero que decidí es que no me iba a abandonar a mí misma, que me iba a cuidar. Marichu perdió a su hijo Ricardo el 30 de diciembre de 2006. El vuelco que tan fatal acontecimiento dio a su vida fue, sin saber, el camino hacia un texto que 6 años después sería regalado a su hijo. Creo que poco a poco, sobre todo si no te das por vencido y no quieres que la tristeza, la pena, el dolor hagan de ti o en ti más bien estragos, lo único que tienes es que empezar a caminar, a aceptar el evento. El dolor se transmutó en líneas, párrafos y pensamientos que dieron vida a un regalo después de tu partida. Texto que comparte una madre a todas aquellas personas que busquen el camino para salir adelante tras una pérdida. Este libro sí te ayuda a entender lo que es un duelo y que te ayuda a resignificar las relaciones con los seres que amas y que aún están cerca de ti. No esperar que la muerte te sorprenda para hacer de ti la mejor versión de tu persona, de ti mismo.
Durante la presentación, Marichu estuvo acompañada del director general de PCTV, el ingeniero Julio Di Vela, quien tras adentrarse en sus 120 páginas, aseguró que este es un texto de revaloración personal. Que este libro puede ser de gran utilidad, no nada más para los que han tenido una pérdida como la que Marichu tuvo. Tiene que ser de utilidad para muchos de nosotros que en muchos momentos no valoramos el sentido de la vida y la importancia que tiene vivirla con amor, con plenitud, en paz y con quien más queremos. Sin pretender ser una guía de pasos a seguir para superar el duelo, un regalo después de tu partida es el libro de cabecera para decidir salir adelante. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Como todos los sábados, tengo para usted, a través de nuestra compañera Gaby Albavera, la agenda de fin de semana, que en esta ocasión tiene mucho rock y también algunos estrenos de cine esperados. Un fin de semana con diversas opciones, sobre todo para aquellos que gustan del rock. Y es que comienza el Vive Latino, con lo mejor de los exponentes del rock nacionales e internacionales. Este festival contará con la presencia de personajes como Molotov, Café Tacuba, Enrique Bunbury y Foster the People, entre otros. La cita son los días viernes, sábado y domingo en el Foro Sol. Y para quienes prefieren un poco de pop, ya que el escenario del Plaza Condesa, un joven cantante músico que se ha abierto las puertas con su propio estilo, Jaime Cohen, tendrá su concierto a las 20 horas. Para finalizar, llega por fin a la pantalla grande una de las películas que han generado mayor expectativa. Del bestseller de Susan Collins llegan Los Juegos del Hambre, que cuenta la historia de un Estados Unidos que ya no existe por un pasado de guerras, que han dejado 12 distritos bajo el poder del Capitolio. Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de los límites de su distrito. Solo una chica de 16 años, llamada Katniss, osa desafiar las normas para conseguir comida. Sus principios se pondrán a prueba con Los Juegos del Hambre, un espectáculo televisado que el Capitolio organiza para humillar a la población. Cada año, 2 representantes de cada distrito serán obligados a subsistir en un medio hostil y luchar a muerte. Cuando su hermana pequeña es elegida para participar, Katniss no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar que con su actitud firme y decidida, aún en situaciones más desesperadas, hay lugar para el amor y el respeto. Sin duda alguna, una excelente cinta para este fin de semana. Para TVCN, Gaby Albavera. They just want a good show, that's all they want. There's 24 of us, Cal, only one comes out. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en esta semana que concluye precisamente el día de hoy sábado. Yo le deseo que tenga un feliz fin de semana y le recuerdo, tenemos un compromiso aquí a partir de la próxima, el martes. Yo durante una semana estaré ausente, pero vuelvo a partir de la semana que inicia el martes 3 de abril con ustedes. Muchas gracias, pásenla bien.